ahora nos toca con el buen Abel. Esta pregunta es, considerando todas las reformas recientes en materia de deducción, responsabilidad solidaria, penal y sanciones económicas, en una auditoría de pagos al extranjero, ¿cuál consideras que es la principal debilidad y fortaleza de la autoridad y de los contribuyentes? Claro, muchas veces es una pregunta bien amplia, ¿no? Les diré un poquito lo que vemos desde nuestra perspectiva. Yo diría, tal vez la principal debilidad que hemos estado viendo en las autoridades, por temas coyunturales que no hay por qué platicarlos en este caso, hemos visto una rotación muy importante de personal dentro de las autoridades. Entonces, hemos visto una expertise que se había generado a través de años y años que no necesariamente está ahí, que se va a tener que retomar y hay una curva de aprendizaje, lo cual puede ser de un riesgo mayor. Uno diría, bueno, no van a entender este tema y demás, mejor aún no. Me parece que el riesgo más grande es cuando no se tiene la expertise, que Carlos no me dejará mentir, uno podrá estudiar y estudiar, pero que hasta que no está ahí en las trincheras y ve estos temas y demás, no va generando esa expertise, puede llegar a las conclusiones erróneas aún para contribuyentes que tienen los elementos técnicos de hacerlo, particularmente cuando se tienen operaciones muy sofisticadas con partes relacionadas en el extranjero, que cada vez lo estamos viendo más, porque la industria que se ha venido a instalar en México cada vez ha sido de más valor agregado, y eso conlleva que las operaciones sean más sofisticadas y los modelos de negocios sean más sofisticados. Entonces, eso creo que es la mayor debilidad de las autoridades. La fortaleza de las autoridades es que de verdad la cantidad de herramientas que tienen hoy por hoy para detectar operaciones o modelos de negocios que generan riesgos y potencialmente contingencias fiscales es enorme. Ya mencionaban, ya teníamos una X cantidad de tratados para evitar la doble tributación, tratados para intercambio de información, tratados de asistencia administrativa, ya tenemos ahora sí el master file, el local file, el country by country. Tenemos ahora el tema de esquemas reportables, donde ahora nosotros, los asesores fiscales, nos están obligando a reportar una serie de temas con una serie de características y detalle que antes no tenían las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que la mayor fortaleza es que creo que tienen un cúmulo de información brutal. Tal vez no del lado corporativo, pero del lado patrimonial de personas físicas está el tema de FATCA, está el tema de CRS. Hay una brutalidad de información que tienen a sus manos, pero una vez más, creo que va a tardar un poco el tiempo en que empiecen a operar sobre las mismas, porque me parece que la misma rotación y la parte de tal vez grupos específicos o especializados para ejecutar esta información todavía va a tener que vaya haciéndolo, pero es un tema que yo creo que tarde que temprano lo alcanzará, ¿no? La parte de los contribuyentes es, creo que cada vez más los contribuyentes ha cambiado un poco el tema de conciencia fiscal, el tema de cumplimiento. Los contribuyentes hemos estado muy atentos a cómo la autoridad fiscal ya no solo pasa a la determinación de contingencias monetarias, sino que ha demostrado que no tiene miedo ni le tiembla la mano de echar mano de la Procuraduría Fiscal para perseguir conductas que consideran configuran derechos fiscales y perseguirlos, y hemos visto que así ha funcionado. Grandes grupos y grandes transacciones que no necesariamente se había generado un pago, por un diferente cúmulo de presiones y mayor eficiencia se ha llegado a pagos importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es la fortaleza del contribuyente? Ya sabemos que ahí va, ya sabemos que se tienen estas herramientas, podemos prever, y es bien importante llevar a cabo acciones de prevención y corrección antes de que nos llegue la autoridad en ese sentido, ¿no? Tenemos un poquito más de detalle en la legislación, aunque ahorita entra una incertidumbre importante. Ya teníamos una descripción importante de lo que era relación de negocios bajo el 5A. Ahora se vuelve a mencionar en la nueva reforma y no necesariamente parece que está forzosamente correlacionado con los conceptos que ya tenían en la reforma hecha en el 2020, que entró en vigor en el 2020, pero sabemos que ahí está. Entonces, estamos viendo que va expandiéndose. Entonces, si a mí me preguntas qué fortaleza tiene el contribuyente, sabemos que van mucho más en serio, sabemos que ahora tienen herramientas y nuevos conceptos, y sabemos que tenemos que tener mucho más atención en los temas de fondo y no solo en los temas de forma para poder atender de manera adecuada a el cumplimiento adecuado de nuestras obligaciones fiscales. Excelente, Abel. Muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera aportar algo a la respuesta de Abel? Pues nada más que es muy breve, ¿no? Que el procurador ha sido muy enfático en perseguir temas que claramente pudieran calificar como delitos. Algunos aspectos que pudieran derivarse simplemente de una aplicación indebida o errónea de la ley, déjame más bien ir por ese camino, quizás pudieran no llegar hasta allá, ¿no? Eso es lo que alguna vez se le identifican en algunos modelos de riesgo, sin ser
penalista, desde luego, pues si estamos en un tema que no es malintencionado, que simplemente se carga de algunos aspectos de errores, pues quizás tenemos que preocuparnos por corregirlo de la mejor manera, ¿no? En otro caso, creo que hay que tomar acciones preventivas lo antes posible también. Yo ahí tal vez sería que el tema de las tasas efectivas debe ser un primer foco rojo, ¿no? Todo el mundo debería estar haciendo un ejercicio para comparar dónde está contra esas tasas efectivas. Y ya sabemos que una diferencia sustancial con las mismas nos pone en un gran ámbito de riesgo. Y a ver, no necesariamente tenemos que corregirlo, probablemente hay muchas ocasiones donde el modelo de negocio justifica que pueda tener tasas, o las diferentes situaciones que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Pandemia y demás, pueden plenamente justificar que estemos en una tasa efectiva distinto respecto de otros jugadores dentro de la misma industria, ¿no? Pero ya sabemos que el SAT nos está diciendo cuáles son las reglas del juego y dónde está operando con base en modelos de riesgo, y si nosotros vemos que tenemos una discrepancia, claramente como contribuyentes necesitamos verificar si tenemos la razón de negocios que sustente esa diferencia con los modelos que nos está dando el SAT. Estimado Carlos. Sí, mi comentario iba precisamente a que también tenemos que tomar en cuenta que, o sea, que todo esto está evolucionando, ¿no? Una gran debilidad que tienen las autoridades, y yo creo que esto es a nivel internacional, pero en México, sin duda, es la gran complejidad de la norma, ¿no? O sea, toda la cantidad de... O sea, tienes que ser un experto para entenderle a una ley, y ya si lo confrontas con el código ya ni se diga, ¿no? Entonces, esto se está volviendo mucho más complicado cada vez, hasta qué límite, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me gustó mucho el comentario de Abel de las tasas efectivas, porque creo que las tasas efectivas de impuesto de alguna manera tratan de simplificar un poquito todos los requisitos y obligaciones y situaciones para decir, oye, ¿tienes riesgo o no tienes riesgo, o a qué nivel? Y si tienes mucho riesgo, pues más vale que te pongas a leer todas y cada una de las disposiciones y lo hagas concienzudamente, ¿no? Y si no lo tienes, pues de alguna manera la carga administrativa no va a ser tan grande. Ese es un primer punto. Y otro punto también que no hemos discutido tanto, que creo que va a ser muy importante hacia el futuro, es el tema de qué está pasando con la economía, qué está pasando con el tema digital, ¿no? La economía digital o la digitalización de la economía. Yo creo que va a exacerbar el problema de los pagos al extranjero, claramente. O sea, si la caja registradora está en México, que esa es una muy buena pregunta, pero si sí lo está, en un futuro, todo lo que está sucediendo de la virtualidad, de que cualquier tipo de actividad y servicio se pueda hacer en cualquier lugar, pues va a incrementar la deslocalización de las actividades de las empresas, lo cual va a conllevar necesariamente a mayores pagos al extranjero. Entonces digo, no, me voy a adelantar un comentario que iba a hacer más adelante, pero claramente lo que hace falta también es una regulación secundaria mucho más clara por parte de las autoridades, donde nos diga cuál es la información idónea que tengo que tener según el tipo de transacción, ¿no? Que no tengamos que estar adivinando, sino que ya sepamos que es un contrato bien hecho, que es la bitácora, etcétera, 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 para ir un poco más enfocado, ¿no? Lo cual también lo puedes ver desde una perspectiva de buenas prácticas, el mismo los colegios y los institutos pueden abonar en eso, pero sí, se requiere mucho más claridad en qué es lo que quieren las autoridades para cumplir el objetivo. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que... Raúl, perdón. No, perdón, es algo muy breve y coincido, Carlos, sobre todo esa parte digital, pero bueno, ya no hablamos solo digital, ¿no? Pilar 1, Pilar 2, el impuesto mínimo, ¿qué vamos a tomar, qué no? La parte del Pilar 1 que se hace muy complicada, ¿cómo va a funcionar? Eso también puede, va a haber pagos al extranjero, autoridades fiscales, ¿no? Así entonces, se vienen tiempos muy interesantes. También otra parte de la debilidad y fortaleza, que la verdad no sé en qué
punto de la balanza incluirla, pero es la parte de los maps, ¿no? Al final los maps pueden ser un buen aliado para los contribuyentes que tengan un caso de doble tributación y hacer uso del recurso del MAP, ¿no? En caso de partes relacionadas, bueno, ahí está los tratados, el artículo 9 de los tratados de doble tributación. Entonces, bueno, pudiera ser echarle a andar, pero luego vemos también los tiempos para pedir MAPs que son algo complicados, ¿no? Estados Unidos, el famoso 4.5. Entonces, pues bueno, eso también se vuelve debilidad. Entonces, habrá que seguir echando el punto de vista en caso, por ejemplo, de partes relacionadas también, incluso de los beneficiarios efectivos, regalías. Pues bueno, esas controversias que se pudieran ir a través de un MAP que puede ser también un buen aliado para los contribuyentes, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Nada más para dejar claro, el MAPS, ¿cómo lo resumirías? En cuanto a debilidad o fortaleza. Para las personas que no lo conocen. Es un mutuo acuerdo entre autoridades fiscales, ¿no? Una autoridad fiscal da un crédito fiscal a un contribuyente y el contribuyente va con su, digamos, con su autoridad fiscal local y dice, oye, me están dando este assessment para evitar la doble tributación, siéntense los dos y pónganse de acuerdo a quién le pago, así en resumidas cuentas. ¿Es similar a los APAs? Sí, es una negociación. Es similar, pero el MAP ya es una controversia ya hecha. O sea, ya hay una auditoría, ya hay un assessment, y un APA o un BAPA es ponerte de acuerdo de cuál es el mejor, por ejemplo, el mejor markup que funcione para las dos, y con eso una negociación de 5 años. Excelente, mi estimado. Pues bueno, nada más para concluir esta respuesta, bien importante lo que comentaba el buen Carlos, la parte de normatividad. Yo creo que ahí puede ser tanto debilidad y fortaleza para ambas partes. ¿Por qué? Porque la autoridad lo puede usar a su favor en tema de interpretación y el contribuyente también en tema de defenderse en la parte legal. Hay que tener en cuenta que hay muchas reformas hoy en día, recientemente, lo que comentaba al principio, reformas muy jóvenes que ahorita no tenemos precedentes, por ejemplo, esquemas reportables. No sabemos cuál es el actuar por parte de la autoridad. Entonces, una vez que empiece a fiscalizar conforme esquemas reportables, pues vamos a saber de algunas de las fracciones qué era lo que quería decir o cómo se entendía. Considero que el no proporcionar esa información o esa documentación secundaria que comentaba Carlos, pues es como quitarle un cartucho a la propia autoridad en caso de una auditoría, porque hay contribuyentes que sí pueden pagar su defensa fiscal y hay contribuyentes que, pues, para no embaucarse en una defensa fiscal que es muy larga, pues deciden llegar a una negociación, ya sea directo con la autoridad o a través de la PRODECON. Pero de que hay fortalezas y debilidades, yo sumaría muchas más. Tiempo no tenemos.